Buenos días a todos. Vamos a empezar con el tema 6, avances tecnológicos para mejorar la tasa de detección de neoplasias colorectales. Bueno, como sabemos, la tasa de detección de adenomas es uno de los parámetros más importantes de calidad en colonoscopia, y esto porque se correlaciona de forma inversa con la incidencia de cáncer colorectal post-colonoscopia o una parte de estos cánceres colorectales de intervalo. Y esto proviene fundamentalmente de un estudio de hace unos años, en el cual participaron varios centros estadounidenses, 136 endoscopistas y más de 200.000 pacientes, y en el que se detectaron 712 cánceres colorectales de intervalo. Tal y como se puede ver en esta diapositiva, cuando los endoscopistas fueron categorizados en quintiles, a medida que mejoraba la tasa de detección de los endoscopistas, pues se reducía el porcentaje o la incidencia de cánceres colorectales de intervalo. Y de tal manera que por cada 1% en incremento en la tasa de detección de adenoma por parte de los endoscopistas, pues se reducía un 3% la incidencia de cáncer colorectal de intervalo y un 5% la mortalidad. Sin embargo, tal y como podemos ver, digamos, derivado de este estudio, pues la tasa de detección de adenomas entre los endoscopistas fue bastante variable. Este estudio oscilaba entre el 7 y el 53%, a pesar de que las guías de práctica clínica de calidad en endoscopia pues recomiendan una tasa de detección de adenoma de en torno al 25% entre varones y mujeres en aquellos pacientes en los que se realiza colonoscopia de cribado directa y entre el 35 y el 45% según sean mujeres o varones en aquellos en que se realiza colonoscopia tras un test de sangre oculta NS positiva. Y como pueden ver, el porcentaje de adenomas que pasan desapercibidos, pues a pesar de todas estas recomendaciones, pues también eh, no es desdeñable, ¿no? Y siendo mayor, por supuesto, en aquellos adenomas diminutos que puede alcanzar hasta el 26%, mientras que adenomas ya más avanzados, oscila o puede alcanzar entre el 2, incluso en algunos otros estudios hasta el 9%. ¿Y cuáles son las causas potenciales de cáncer colorectal post-colonoscopia? Pues recientemente la Organización Mundial de Endoscopia pues las ha clasificado en esta que aquí les muestro como probables lesiones desapercibidas en un examen previo de calidad, probable lesión desapercibida sin examen previo de calidad, lesiones detectadas y no resecadas, lesiones detectadas y resecadas pero con probable resección incompleta, y probables cánceres colorectales de no. Bueno, recientemente en nuestra unidad pues, se realizó este estudio para evaluar el porcentaje y las probables o potenciales causas de cáncer colorectal post-colonoscopia que acontecían en nuestra unidad en un periodo de tiempo de 2 años, desde enero del 2018 a diciembre del 2019. Se excluyeron 32 cánceres colorectales, por los motivos que aquí les muestro, y en total se recogieron durante este tiempo 33 cánceres colorectales post-colonoscopia. De ellos, probablemente nuevos, pues fueron 8 cánceres colorectales, y esto se debe fundamentalmente a que fueron detectados más de 4 años tras la colonoscopia inicial. Y esto es lo más interesante, y aquí les muestro según la clasificación de la Organización Mundial de Endoscopia, como aproximadamente el 80% de los cánceres colorectales por postcolonoscopia correspondían a probablemente no detectados con una calidad de limpieza adecuada, la mayoría de ellos, o probablemente no detectados con calidad de limpieza inadecuada. Merece la pena resaltar que la Organización Mundial de Endoscopia utiliza el adjetivo o el adverbio, mejor dicho, probablemente, y esto se debe a que la certeza absoluta en un estudio de estas características en los cuales la única forma de realizar los retrospectivos pues es imposible, ¿no?
En cuanto a los motivos de por qué las lesiones, digamos, pasan desapercibidas, por qué estas lesiones no son detectadas y por tanto eh, bueno, pueden dar lugar a un cáncer colorectal post-colonoscopia, pues aquí tenemos este metaanálisis de estudios en tándem, que se realiza, como saben, a cada paciente pues, se le realiza 2 colonoscopias en el mismo momento, pues ahí observamos cómo aproximadamente el 26, se produjo un total de 26% de adenomas que no eran detectados, ¿no? Y de adenomas avanzados era un 9%. En cuanto a la localización, pues era similar, digamos, en aquellas muy proximales o aquellas muy distales, como es de prever, pues la mayoría de estas lesiones no detectadas pues eran adenomas diminutos. En cuanto a los factores predictivos de adenomas no detectados, pues aquí se los muestro. Es la localización proximal, la morfología plana, la histología cerrada o en aquellos en que se indicaba la colonoscopia en pacientes de alto riesgo, sangre oculta NS positiva, familiares de primer grado de cáncer colorectal o aquellos con síntomas de alarma. Esto podría ser debido a que estos pacientes pueden presentar un mayor número de lesiones, por tanto es más probable que algunas de ellas pasen desapercibidas. En cuanto a aquellos factores predictores de no pasar desapercibidas estas lesiones, pues son una adecuada limpieza colónica o el uso de técnicas adicionales para incrementar el campo de visión de la endoscopia. Y ahora, pues aquí está lo que vamos a comentar, que son los factores para que estos factores en los que los adenomas pasan desapercibidos los podemos clasificar en aquellos dependientes del endoscopista o en aquellos independientes del endoscopista. En cuanto a los dependientes del endoscopista, pues tenemos el tiempo de retirada o una técnica de retirada subóptima. Esto existen guías al respecto y no voy a entrar en ello. Y la falta de detección de lesiones, como comentábamos previamente. En cuanto a los factores independientes del endoscopista, pues tendríamos la limpieza deficiente o lesiones ocultas, fundamentalmente tras los pliegues. En cuanto a los factores dependientes del endoscopista, vamos a entrar en primer lugar en la no detección de lesiones y en los independientes en lesiones ocultas tras los pliegues. Cuanto a las lesiones ocultas tras los pliegues, existen distintos dispositivos que se colocan en el extremo distal del endoscopio y cuyo objetivo es incrementar el campo de visión. Actualmente los colonoscopios actuales pues tienen una angulación, son capaces de examinar una angulación aproximada entre 140, más reciente, 170 grados de superficie examinada. Por tanto, un colonoscopio en un colon limpio pues es capaz de examinar hasta el 92% de la superficie colónica. Sin embargo, esta superficie se puede incrementar mediante el uso de otros sistemas, como puede ser los más conocidos, pues son el EndoCAF, el EndoCap o el EndoRing. Todos ellos, como digo, se colocan en el extremo distal del endoscopio. En cuanto al EndoCAF, aquí les muestro este metaanálisis de 2 estudios con más de 8.000 pacientes, en el cual se compara la endoscopia de alta definición con el EndoCAF Vision, que es la última versión del EndoCAF que dispone de una hilera de proyecciones largas y flexibles, y del EndoCAF su primera versión, que eran 2 hileras, pero más cortas y más rígidas. Tal y como pueden ver, el EndoCAF, pues en general sí que logró un incremento en la tasa de detección de adenomas con respecto a la endoscopia de alta definición, también un aumento en la tasa de detección de pólipos y un aumento en la tasa de detección de adenomas cerrados. Sin embargo, el beneficio se circunscribe a aquellas lesiones de pequeño tamaño, por debajo de 10 milímetros, como digo, la ganancia pues, oscilaba entre el 6 y 7% con respecto a la endoscopia de alta definición, y sí que es verdad que los endoscopistas que más se benefician de este tipo de dispositivos
parece que son aquellos con una baja tasa de detección, probablemente por una técnica mejorable en la retirada del endoscopio. Las complicaciones, pues no, realmente no eran diferentes con respecto a la endoscopia de alta definición o entre los dos tipos de ENDOCAP. En cuanto al ENDOCAP, aquí les muestro estos dos metaanálisis. El primero de ellos, como pueden ver, lo comparaba con la endoscopia de alta definición. Sí que parece que presenta una mayor tasa de detección de pólipos, no así de adenomas en general, pero sí a expensas de aquellos adenomas diminutos. Cuando se compara el ENDOCAP con el ENDOCAP, en más de 1000 pacientes, en este otro metaanálisis, podemos observar cómo las tasas de detección de adenomas, pues realmente en este estudio eran similares, con una tasa de intubación secal también similar. Sin embargo, el número de adenomas por colonoscopia, especialmente aquellos diminutos, fue superior con el uso del ENDOCAP. En realidad hay pocos estudios que comparen con el endorring, hay pocos estudios y que comparen distintos sistemas o distintos dispositivos que se colocan en el extremo distal del endoscopio, pues también son pocos los estudios llevados a cabo con este fin, ¿no? Aquí les muestro uno de ellos, un estudio estadounidense multicéntrico con más de 1000 pacientes y como pueden ver, cuando se comparó la alta definición, el ENDOCAF, el ENDORRING y además la endoscopia de amplio espectro que hoy en día está retirada y que no se utiliza porque no ha mostrado una eficacia significativa, pues el ENDOCAF pues, fue la estrategia dominante, tanto en la tasa de detección de adenomas como en la tasa de detección de pólipos cuando se comparó con el resto de estrategias. En cuanto a las detecciones, a las lesiones no detectadas y que no tienen en general que ver con un incremento de la superficie examinada, tenemos dos tipos, en general, dos grandes grupos de técnica, de tecnología hoy en día disponible. Una es la cromoendoscopia. A diferencia de la cromoendoscopia convencional, la pancromoendoscopia convencional, que sí que ha demostrado una mayor detección de lesiones utilizando tinciones de contraste o tinciones vitales, menos evidencia hay con respecto a la cromoendoscopia electrónica. Aquí les muestro este metaanálisis, yo creo que tiene gran interés, con más de 4000 pacientes, en el que se compara la tasa de detección utilizando NBI, utilizando endoscopia de alta definición. Tal y como pueden ver, sí que se detectó, presentó una mayor tasa de detección de adenomas utilizando el NBI con la endoscopia de alta definición, que fue bastante marginal, hubo un límite del intervalo de confianza inferior de 1,01, prácticamente el límite inferior pues está prácticamente cerca, en el 1, ¿no? Pero cuando se analizaron los resultados en función de la calidad de limpieza de la colonoscopia, este aumento de la tasa de detección fue a expensas sobre todo de aquellos pacientes que presentaban una limpieza excelente, ¿no? De manera que no se hallaron diferencias en aquellos en los que la limpieza fue solamente adecuada, ¿no? Sería equiparable con las escalas que estamos utilizando hoy en día, un Boston de 6 frente a un Boston mayor de 7 puntos, ¿no? Por tanto, pues sí que parece conveniente, aunque hoy en día la evidencia pues es contradictoria, intentar lograr una limpieza lo mejor posible, sobre todo si vamos a utilizar este tipo de técnicas. Con respecto a otro tipo de técnicas de cromoendoscopia electrónica, no aquella de la casa comercial Olympus como el NBI, sino por ejemplo el LSI que se utiliza en la casa Fujifilm, pues sí que existen algunos estudios, aunque la evidencia es menor, existen algunos estudios aleatorizados que demuestran que la tasa de detección de adenoma, la tasa de detección de adenoma cerrado o incluso la tasa de detección de adenomas que pasan desapercibidos, pues sí que parece ser superior con el uso del SI que con el uso de endoscopia de alta definición. Bueno, más recientemente, tal y como podemos ver en esta diapositiva,
pues han salido documentos de consenso en cuanto al uso de la inteligencia artificial en distintas disciplinas, ¿no? Y no lo es menos en la endoscopia, ¿no? En concreto, tanto la Asociación Americana de Endoscopia Gastrointestinal como la Sociedad Europea de Endoscopia Digestiva pues sí que han publicado distintos consensos para el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en la colonoscopia. Este es el de la Asociación Americana de Gastroenterología y sí que recomienda el desarrollo y la implementación de la endoscopia en una serie de campos prioritarios para su uso, ¿no? Y uno de ellos que se establece en este documento pues es el desarrollo y la validación de sistemas de detección de pólipos asistidos por computadora, o, denominado clásicamente como CADE, o diagnóstico de pólipos asistidos por computadora, es decir, establecer realmente el diagnóstico histológico de estos pólipos o CADEX. Y es que los sistemas CADE pues, pueden ayudar a estandarizar el proceso diagnóstico, reduciendo la variabilidad tanto entre los endoscopistas como también dentro del propio endoscopista, ¿no? En la tasa de detección de adenomas. Y puede ayudar a endoscopistas con baja tasa de detección de adenomas a alcanzar los estándares recomendados. Y es que estos sistemas pues, son independientes tanto del cansancio, de la jornada de mañana, de tarde, del número de horas, de la inexperiencia que pueda tener un endoscopista o de distracción o periodos de distracción que pueda tener, ¿no? Y con esto pues ayuda a la estandarización del proceso. Esto es un vídeo que ha sido capturado por nosotros. Como pueden ver, se aprecia una lesión en el colon que es detectada por el sistema CADE y que es un pequeño adenoma. Bueno, existen distintos sistemas en el mercado comercializado de CADE, en realidad, distintas casas comerciales. Los más conocidos pueden ser estos a la derecha, el CADAI de la casa Fujinon o el GI Genius de Medtronic. Nosotros disponemos del EndoAid Olympus. Existen otros tipos de casas comerciales, pero básicamente todos ellos pues funcionan de una forma similar, ¿no? Si bien no han sido comparados adecuadamente los software o entre ellos y existe pues, un cierto oscurantismo en cuanto al entrenamiento de cada uno de ellos. En cuanto al uso que se le pueda dar a este tipo de dispositivos, sí que el documento de consenso de la Sociedad Europea de Endoscopia pues, establece tres potenciales usos, ¿no? Uno de ellos sería que utilicemos nosotros este dispositivo como un segundo lector, ¿no? Como alguien que está detrás de nosotros y que en caso de que pase desapercibido alguna lesión, digamos, al ojo humano, pues esto puede resaltar un poco o llamarnos la atención a que nos hemos pasado por alto pues alguna lesión, ¿no? Segundo sería que tanto el endoscopista como este tipo de dispositivos realizaran una exploración de forma independiente, ¿no? Y finalmente, el tercero de ellos es que el endoscopista realmente delegara completamente en este tipo de dispositivos para la detección de lesiones. Actualmente parece que hoy en día se debería de circunscribir al primero de ellos de los casos, es decir, que lo podamos utilizar como un segundo observador. Existen varios metaanálisis en relación a la utilidad
de los dispositivos CADE en la tasa de detección de adenomas. Este fue el primero publicado y como pueden ver es un estudio, solo estudios asiáticos, ¿no? Más de 4.000 pacientes aleatorizados y sí que detectaba la tasa de detección de adenomas y tasa de detección de pólipos pues era superior con el uso de la inteligencia artificial y el número también de adenomas por colonoscopia pues también era superior con el uso de inteligencia artificial, sobre todo en aquellos adenomas diminutos. El tiempo de exploración era ligeramente superior con el uso de la inteligencia artificial y sí que lógicamente existe un riesgo de falsos positivos, aunque ya digo que la mayoría de ellos pueden ser fácilmente descartados por el endoscopista y no se invierte un mayor tiempo significativo en evaluar este tipo de lesiones. Este es otro metaanálisis un año posterior, publicado. En este caso también se incluyó un estudio europeo. Tal y como pueden ver, es similar al anterior, con un aumento de la tasa de detección de adenomas y de pólipos y un aumento del número de adenomas detectados por colonoscopia. Pero en este caso sí que se detectaron incluso adenomas avanzados con el uso del CADE. Que los metaanálisis más recientes, no los voy a mencionar, pero algunos más recientes ya parece que esto se circunscribe más a adenomas de pequeño tamaño. Aquí les muestro un tercer metaanálisis en el cual los resultados son bastante superponibles al anterior, cuanto a tasa de detección de adenomas, tasa de detección incluso de adenomas avanzados, proximales, distales, etc. Ya digo, parece que la utilidad principal de estos dispositivos es para la detección de adenomas diminutos, que es lo que la ventaja que puede aportar. Yo también, bueno, pues también yo creo que merece la pena comentar este estudio porque ha sido también desarrollado por nuestra unidad y en el cual nosotros aleatorizamos 430 pacientes no seleccionados con indicaciones variadas consecutivos que acudían a la unidad de endoscopia a realizar la colonoscopia con CADE o sin CADE, una sala con CADE y una sala sin CADE. Y sí que observamos también un aumento en la tasa de detección de pólipos y un aumento en la tasa de detección de adenomas, pero a expensas de adenomas no avanzados y no encontramos ninguna diferencia significativa en la tasa de detección de adenomas avanzados o de neoplasia avanzada. Estos, cuando se intenta implementar un nuevo dispositivo, pues siempre es conveniente disponer de estudios coste-efectividad, ¿no? Y es que estos dispositivos pues, pueden tener una serie de contrapartidas, como ya hemos comentado, la detección de falsos positivos, a veces restos fecales, áreas enrojecidas, los pliegues pues pueden, son con frecuencia detectados como lesiones por estos dispositivos. Y esto puede conllevar a un endoscopista a lo mejor que no tenga suficiente experiencia a tomar más biopsias o intentar incluso resecar áreas de mucosa que en realidad no albergan ningún tipo de lesión, ¿no? Esto conlleva un análisis y una serie de costes, ¿no? Además, la propia detección de mayor número de lesiones por este tipo de dispositivos, pues lógicamente conlleva a una reducción en los intervalos de vigilancia de los pacientes, ya que estos dependen altamente del número de lesiones detectadas, el número de adenomas detectados, y esto lógicamente incrementaría los costes a largo plazo. Por otro lado, también pues existen una serie de beneficios de estos beneficios potenciales de estas lesiones. En principio, la mayor detección o incrementar la tasa de detección de lesiones hasta que no se cambien las guías de práctica clínica de adenomas, pues esto es un parámetro de calidad y al fin y al cabo, si utilizan estos criterios y detectamos mayor número de adenomas, aunque sean estos diminutos, pues vamos a favor de la calidad de la endoscopia, ¿no? Y por otro lado, esto hay que demostrarlo, pero la mayor detección de lesiones a muy largo plazo pues podría conllevar a una reducción en la incidencia del cáncer colorectal. Además,
con los otros dispositivos o la integración de los dispositivos, los software CADEX, dentro de los mismos dispositivos del CADE, pues también puede ayudar a diagnosticar no lesiones o áreas que realmente no son lesiones y por tanto no resecarlas, y esto mitigaría de alguna forma los costes, ¿no? Potenciales costes secundarios al uso del CADE. Eso se requieren estudios a largo plazo y ya están en marcha, estudios multicéntricos en población de cribado con el uso de CADE y que, bueno, pues estaremos a la espera de los resultados. Por tanto, y como conclusión, la técnica en la inserción y retirada de colonoscopia, así como la experiencia en reconocer lesiones sutiles, son los parámetros más importantes para realizar una colonoscopia de calidad. Los dispositivos que se colocan en el extremo distal del endoscopio son de utilidad para incrementar la tasa de detección de lesiones, especialmente en aquellas de pequeño tamaño, y los sistemas de inteligencia artificial CADE pues son útiles para detectar lesiones colónicas, por lo que pueden tener un espacio en la práctica clínica, si bien quedaría por establecer el marco de aplicación. Muchas gracias, eso es todo.